Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña el diputado Luis Stefanelli, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. También fue redactor de la Ley de Turismo y Descentralización. Vamos a hablar con él sobre estos dos temas y el efecto que pudiese tener sobre la economía venezolana el proceso de Asamblea Nacional Constituyente que está en proceso de arrancar. Buenas tardes, bienvenido a Globovisión. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos los amigos televidentes y a todo el personal y a Globovisión por esta oportunidad. Indudablemente la constituyente va a ser un duro golpe a cualquier sector de la economía. Pero en el sector del turismo, por ejemplo, ¿no?, que acabas de mencionar, en el cual nos hemos empeñado en llevar adelante a través de leyes que mejoren digamos, la productividad o la competitividad en esa área, específicamente va a ser mortal. Porque si tú has visto lo que ha pasado con las aerolíneas en los últimos días, en el último mes, la cancelación de vuelos de todo tipo, la ruptura de relaciones internacionales, el aislamiento, bueno, podemos decir que en esa área particular Venezuela se va a ir a cero. Y eso es un área en la cual hemos ido decayendo en los últimos 15 años, año a año, mientras Colombia, por ejemplo, con un plan de turismo de mucha capacidad, de mucha excelencia, ha ido subiendo sus entradas turísticas bárbaramente. Venezuela estaba muy por encima de Colombia y de todos los países del área. De manera pues que vamos a un proceso de deterioro total de la economía y se ve solamente en los precios. Usted esta semana tiene que haber percibido que los precios de todos los productos se fueron para las nubes. Se fue para las nubes el precio de ese dólar que no se puede nombrar porque es un delito, que ese dólar que todo el mundo sabe cuánto vale, que todo el mundo ve cuánto vale, pero no se puede nombrar en estas contradicciones de este mundo económico que tenemos y que eso ha repercutido porque Venezuela no produce nada. Entonces, a mí me habló ayer un comerciante que venía de Falcón para acá, me dijo, mire, ¿sabe cuánto viene el nuevo precio del arroz? 17,000. ¿Y la gente cuánto está ganando? La gente gana, bueno, 200 y pico mil bolívares acumulando, consolidando el sueldo mínimo con los beneficios, etcétera, etcétera. Diputado, desde el Ejecutivo Nacional se ha señalado que la constituyente tiene poderes casi que para todo, según lo señalan los voceros del Ejecutivo Nacional, quienes son los candidatos ya electos como constituyentes de este nuevo proceso en el que el Ejecutivo extrañamente ha señalado que no quiere cambiar el fondo de la Constitución, sino agregar cosas. En este caso, el caso de la ley de turismo que ustedes abordaron desde el Parlamento Nacional, ustedes hablaban en ese proyecto de ley, en esa propuesta legal que ustedes hacían, sobre la posibilidad de dar incentivos. Entre los incentivos había incentivos fiscales para que se generara oferta turística en el país y para que se generara inversiones en el país. Usted señala un punto interesante que es el caso de las aerolíneas. 10 aerolíneas ya han dejado Venezuela en lo que va de los últimos 5 años. En los últimos 2 años ha sido más la cantidad de las que se han ido, una deuda que persiste por más de 3.000 millones de dólares. En este caso no se han honrado estos compromisos por parte del gobierno nacional y muchas de estas líneas que permanecen hoy en Venezuela lo hacen cobrando esos boletos a tasas o a valores en divisas, no son vendidas la mayoría en bolívares. Es decir, que para el Ejecutivo Nacional podría ser muy reducida la cantidad de personas de la geografía nacional que tiene capacidad de acceder a un boleto de este tipo de aerolíneas. ¿Es efectivamente impactante dentro de la economía local esto? ¿Es importante? Porque si bien no puede el venezolano acceder a ellos, sí podían los extranjeros venir y eran divisas que podían generarse. Incluso el Ejecutivo Nacional había generado todo un tipo de modificación dentro del sistema cambiario para atender la recepción de las divisas de los extranjeros. ¿No sería entonces contradictorio ir en contra de esto? Bueno, en ese ir y venir del gobierno, de que quita el dólar, lo devuelve, lo medio devuelve, se los quita, no se sabe cuáles son exactamente las reglas de juego, por qué las cambian. Yo debo decirte que actualmente la constitución actual, la vigente, y que para nosotros sigue de acuerdo al 333 y al 350, vigente, porque lo que ocurrió fue un fraude constitucional con esa constituyente, el turismo es la actividad económica, yo diría que por excelencia, porque tiene un artículo consagrado exclusivamente, que no lo tiene ninguna otra actividad económica
con la especificidad que tiene el turismo. O sea que no vamos a corregir nada con la constituyente. La constituyente va a añadir grandes males, digamos la inestabilidad jurídica que genera un órgano, supuesto órgano de máximo poder o de poder supraconstitucional. Entonces le va a dar a la gente menor ánimo de hacer cualquier cosa. O sea, yo le pregunto a cualquiera, desde la persona más humilde o al más encopetado, si tiene $1 millón, usted lo traería para acá. Y todos te dicen, yo no voy a traer un bolívar, yo no traería un dólar para este país. Te hablo de personas muy sencillas, de gente que no tiene dinero, pero que sabe y percibe que en el país es imposible invertir en un sistema de inestabilidad. Entonces la inestabilidad económica va a ser mucho más grave. ¿Quién va a venir a Venezuela a hacer turismo si las embajadas están sacando su personal? ¿Qué le dicen de todo esto? ¿Y cuáles son los países que son potenciales, digamos, clientes nuestros? China, Rusia, no, es Europa, América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, son los países potenciales. No vayamos a creer que van a venir a hacer turismo los iraníes, los iraquíes, los bielorrusos, los rusos, los chinos, porque no van a venir a hacer turismo a Venezuela. Entonces está sepultando esa, que es una herramienta para reconstruir el país más rápido de lo que mucha gente piensa. Venezuela tiene un potencial turístico enorme y lo consagramos en ese ejercicio que hicimos de la ley orgánica para el desarrollo de la actividad turística, que es una ley espectacular, solamente que con este problema, con la sala constitucional también ilegítima e ilegal, que declara a la Asamblea Nacional que ella está muy por debajo de la Asamblea Nacional en desacato, y entonces no se ha podido concretar jurídicamente ninguna de estas herramientas. Si el gobierno quisiera que las cosas funcionaran, le advierto que hubiera inclusive ayudado a impulsar las leyes y no construir un adefesio, una trampa como es la constituyente. ¿Usted considera que dentro de este proyecto de ley, de esta propuesta legal que ustedes hicieron en lo que es la Ley Orgánica de Turismo, podría consagrarse o incluirse algo dentro de la Constitución? Y si, como usted señala, existiese esta buena intención por parte del Ejecutivo Nacional a través del cambio en la Constitución o de las reformas que se pudiesen hacer dentro de la Constitución, ¿algo de esto debería estar incluido allí o no hace falta? Todo lo que tiene el proyecto de ley ya estaba consagrado y está dentro del marco constitucional. Vamos a contestarte con una comparación. Yo vi en el proceso constituyente personas que salían, yo soy discapacitado, yo voy a la constituyente porque quiero que mi problema se tome en cuenta, tal. Yo, me parece muy bien, excelente. Pero es que existe una ley de discapacitados que no se aplica. Entonces es volver al tema de jugar con las inquietudes de la gente, de creer que lo vas a poner en un papel cuando lo que tiene que tener son reglas de juego claras, seriedad en los planteamientos y que se vea que tú tienes un régimen de estabilidad. Eso no lo va a resolver la constituyente, ni le va a resolver los problemas a los discapacitados, ni a los estudiantes, ni a nada, porque eso está plasmado en las leyes y hay una ley de discapacitados que no se aplica. Entonces, ¿qué van a hacer los discapacitados en la constituyente? ¿Qué van a lograr? ¿Van a lograr algo más que lo que tienen? No lo van a lograr. Lamentablemente quisiera que yo me equivocara. Hay otro punto que quisiera abordar antes de que se nos termine el tiempo, y es el caso de la descentralización. El problema de la descentralización y cómo se ha manejado en los últimos años en el país no es nuevo, y no es que viene solamente por el lado de la constituyente. Sin embargo, dentro de lo que fue esos mensajes previos a lo que fue la elección de los constituyentes, se hablaba de la necesidad de darle rango constitucional a todo lo que tiene que ver con las comunas y consejos comunales. Estas leyes se habían generado en el Parlamento anterior cuando estaba el oficialismo, y leyes como todo lo que tuvo que ver con la estructura de la economía comunal y la estructura comunal como tal, ellos decían que estaban paradas dentro de la Constitución, que simplemente se estaba desarrollando todo lo que tenía que ver con la participación ciudadana y todo lo que tenía que ver con la posibilidad de las comunidades de autogestionarse, que esa era la forma y se daban dentro de lo que tiene que ver con el proceso de comunas y todo el desarrollo comunal. Ahora el Ejecutivo Nacional habla de constitucionalizar las comunas. Una pregunta es, primero, ¿estas leyes entonces eran ilegales e inconstitucionales? Y la segunda, ¿se puede dar este proceso de descentralización como estaba establecido dentro de la Constitución, dividiendo el poder, además de gobernadores, alcaldes,
comunas es viable, es factible? ¿Esto es un modelo que puede estar y establecerse dentro del país sin condiciones políticas? Bueno, mira, la actual Constitución, en el artículo 2, establece que Venezuela, abro comillas, es un Estado federal descentralizado. Y el oficialismo reformó la ley de descentralización en el 2014 para centralizar. Se habían logrado unos avances que podían llegar, en efecto, a la fase primaria, que es la comuna o las asociaciones de vecinos, como se llamaban antes, o los consejos vecinales, como tú lo quieras Juntas llamar, parroquiales. que puedan autogestionar los problemas menores, porque o sea, los sectores populares, un sector popular, una urbanización, ella puede gestionar problemas menores, pero no problemas mayores, porque los problemas mayores se entrelazan en todas las comunidades. Entonces, montan unos organismos que no tienen, o sea, que no se organizan, que no se establecen claras sus funciones, que no se establecen claras sus responsabilidades, que no se establecen claras la manera de manejo de los recursos y dañaron la imagen de ese organismo, porque muchos de esos organismos se montaron para hacer, digamos, proselitismo político y manejar recursos de manera discrecional, y eso lo saben los sectores populares. Ahí no ha habido. Entonces nosotros no vamos a avanzar, nuevamente se lo digo, porque usted meta que el rango constitucional, que la felicidad es un derecho de todos nosotros. Y eso es lo que le falta poner. La felicidad es un derecho y ahorita lo vamos a llevar a rango constitucional, porque no vamos a ser felices con eso. Vamos a ser felices si el país es eficiente, es productivo, si hay reglas de juego claras, si la gente tiene estabilidad jurídica, si se protege el salario, si los trabajadores tienen acceso a los bienes fundamentales todos los días, que tengan un salario digno y tengan servicios dignos, etcétera, etcétera. Y eso es gerencia política, gerencia técnica, pero es gerencia. Y si aquí lo que van a hacer es montar una constituyente para estafar a la gente, porque si tú me vuelves a decir que me vas a resolver un problema porque lo pongas en la Constitución, me quieres estafar. Porque si tú tienes una Constitución y tienes una ley de discapacitados y tú no la... Voy a la constituyente, soy pensionado, para que nos paguen la cesta ticket, pero si ya tienes una ley para que te la paguen. Entonces tú crees que porque vas a la constituyente o vas a ponerla en la constituyente, y lo hacen de buena fe. Yo sé que, digamos, estas personas van con el mayor cariño, pero yo siento que también son objeto de engaño y manipulación. No van a solucionar el problema de los venezolanos. La constituyente los va a agravar. Ellos no tienen en este momento ninguna legitimidad porque no fueron convocados constitucionalmente y porque ni en el origen, ni en el desempeño, ni en la elección, en los 3 fases se falló. Porque usted vio una campaña constituyente, salvo la que vio en los medios de comunicación en intervenciones permanentes, donde salieron los que ellos dijeron. Y lamentablemente vamos a un proceso de deterioro del país enorme. ¿Cuál es la propuesta que entonces ustedes harían desde el Parlamento Nacional para atender la situación del país y lo que está ocurriendo hoy día? Porque tiene que haber propuestas. Bueno, también, estabilidad política, abrir los canales humanitarios, una vez porque el venezolano se está muriendo de hambre, está muriendo de falta de medicina, estabilidad política y seriedad en el manejo de los recursos públicos. La corrupción es el mayor mal, es lo que tienes que atacar aquí. También es parte de la estabilidad política. La oposición y la Asamblea Por Nacional. supuesto, nosotros fuimos electos por 14 millones y pico de votantes y nunca fuimos reconocidos. Yo no cobro, yo no sé, por cierto, dónde van a sacar el dinero para pagarle 500 y tantos diputados, cuando nosotros los diputados del Parlamento no cobramos de mayo, ni un bolívar, desde mayo del año pasado. Desde mayo del año pasado. Entonces, ahorita un macroorganismo de 500 y tantas personas que, bueno, ¿y cómo les van a pagar? Yo no entiendo. ¿O será que les van a pagar con lo que se ahorraron con nosotros? Ahora, ese es el país que tenemos. El país hay proyectos, hay formas, hay ideas, hay maneras, pero hay que empezar por el cambio fundamental. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. El diputado Luis Estefanelli nos acompañaba la tarde de hoy. Nosotros vamos a hacer otra pausa, ya volvemos.